arqueología y la genealogía en un espacio como este es inviable. Así que quizá voy a referirme a un conjunto de elementos que planteó el propio Foucault a lo largo de su evolución filosófica, de su transitar, de su devenir, pero no me voy a ocupar rigurosamente de los elementos de la arqueología y la genealogía porque son muy extensos. Sin embargo, pues contamos con la ventaja de que el mismo Foucault se preocupó constantemente por sistematizar su propio trabajo, y quisiera referirme a dos momentos de esa sistematización. El primero de ellos es la conferencia de 1978 que se llama ¿Qué es la crítica? Y el segundo es el texto súper conocido de Foucault de ¿Qué es la ilustración? De 1983. Así que utilizando esos textos que son como momentos en los que Foucault vuelve, si han leído los cursos de Foucault se han dado cuenta que él vuelve una y otra vez de manera obsesiva, ¿no? Siempre que empieza el curso empieza diciendo bien, habíamos hecho esto y tal cosa, así que él siempre viene constantemente acerca de lo que está reflexionando y trabajando. Pero digamos que estos dos textos son herramientas muy útiles a la hora de establecer esa cuestión con el método. Este año se cumplen 40 años de la muerte de Michel Foucault, y pues saben que Foucault es el filósofo más citado en investigación social. Pues parece que hay un desafío, y es cómo se hace para hablar de investigación social sin citar a Foucault, ¿no? Es una especie de desafío. Pero digamos que este año es un año en el que celebramos 40 años de la muerte del filósofo. Hay un movimiento global acerca de ese elemento que se conecta también con los 300 años de Kant, ¿no? De la muerte de Kant. Así que existe un conjunto de elementos que interconectan un conjunto de preguntas muy importantes que el mismo Foucault trabajó. De hecho, la conferencia del 78 de ¿Qué es la crítica? Inaugura la preocupación de Foucault por el problema de la ilustración, que tendrá su expresión en ese texto del 83 del que hablaremos ahora, que es ¿Qué es la ilustración? Como parte del preámbulo, quería decirles que hay una cuestión compleja con la enfermedad llamada ansiedad metodológica propia de un investigador de doctorado, ¿no? Entonces la mayoría de los doctorantes tienen esa enfermedad, el deseo de salir lo más rápido posible de la claridad metodológica en su investigación. Esa ansiedad metodológica solamente puede resolverse con claridad y con paciencia, ¿no? Es la única manera. El doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital ha planteado la serie discursiva Crítica, Ficción, Experimentación, porque insiste en que muy probablemente lo que está pasando con los métodos es que se vean desafiados de manera sistemática por las problematizaciones a las que estamos expuestos. Lo que implica que uno de los grandes desafíos sería ficcionar un método. Y ficcionarlo no únicamente por el hecho de poder hacerlo, sino especialmente porque tal ficcionalización serviría como herramienta para poder dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Ahora, en investigación social es muy conocido que hay métodos que tienen un gran prestigio, no digamos ya los derivados y conectados con la fenomenología, la hermenéutica, que digamos de alguna manera terminan siendo como una especie de estructura que se asume que debe usarse o aplicarse a un cierto elemento social. Así que en la relación compleja de crítica, ficción y experimentación, en el doctorado en estudios sociales nos preguntamos hasta qué punto una determinada problematización del presente solicita, exige que los investigadores diseñen una metodología. Sabemos que un método, una metodología de investigación es una decisión, es decir, decidimos de cierta manera, pero lo que nosotros proponemos desde el doctorado en estudios sociales es que es necesario reconocer la especificidad de la problematización que enfrentamos para averiguar desde esa problematización si en efecto determinado método funciona o no funciona, etc. O si debe diseñarse uno nuevo. Es conocido que una tesis doctoral tiene por objeto hacer emerger un conocimiento nuevo. Pero la pregunta es si el conocimiento nuevo es susceptible de derivarse siempre de las mismas estructuras de método. Quizá sea importante reconocer que en una investigación doctoral es posible, es viable, especialmente cuando se tiene muy claro en qué consiste la especificidad de la problematización que la investigación enfrenta, ficcionar, diseñar, reconfigurar, construir, componer una cierta posibilidad metodológica. Así que es
en ese orden de ideas, la ansiedad metodológica que sienten, que es muy importante, quizá pueda moverse a una pregunta que tendría que ver con el hecho de hasta qué punto los métodos disponibles en investigación social o los relacionados con las cuestiones del lenguaje o con el problema del poder necesitan ser conocidos con el propósito de ser reconfigurados, en tanto en cuanto los desafíos de la sociedad contemporánea ya no necesariamente son susceptibles de ser comprendidos o estudiados desde estos elementos. Dicho esto, entonces, pues en relación con el método, debo decirles que lo más interesante del método arqueológico genealógico es que usted no tiene que ir muy lejos para verlo en acción. Usted no tiene que ir por allá hasta... No. Lo más interesante de estos métodos es que la existencia misma, la propia existencia, es susceptible de ser considerada desde esa reflexión. Ahora, pues esto no se trata de hacer psicoanálisis, ni mucho menos, ni se trata de... No. Pero en el fondo, la cuestión del sí mismo, de lo que somos, de la manera como somos esto que somos aquí y ahora, es el núcleo, el aspecto fundamental de esta investigación. Foucault mismo dijo varias veces que el problema no es únicamente el lenguaje, el problema no es únicamente el discurso, el asunto es que el discurso se vincula con un conjunto de reglas que lo determinan como verdadero o como falso, y ese régimen de verdad, eso que Foucault llamó régimen de verdad, se configura entonces a través de un conjunto de reglas sociales, de reglas institucionales, de marcos internos a ciertas epistemologías que sancionan un discurso como verdadero o como falso. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, ese discurso sancionado como verdadero o como falso por todo ese conjunto de esquemas tiene efectos directos en la sociedad. Y esos efectos son susceptibles de estudiarse para averiguar cómo ocurrió históricamente hablando que en un momento histórico preciso cierta manera de ser, pensar, actuar, amar, producir, se configura. Así que lo más bello de este método, esta interacción metodológica, es que la pregunta fundamental es ¿qué es eso que somos aquí y ahora? Una manera de plantearlo sería ¿cómo ocurrió históricamente hablando que estas formas de existencia que encarnamos aquí y ahora, en este momento, sean estas y no otras? Así que lo lindo, digamos, de este esquema metodológico es que usted no necesita ir a no sé qué problematización social. Quizá lo más interesante de este elemento es que la primera invitación sea partir de las propias luchas. Y partir de las propias luchas, hay personas que dicen, oye, pero es que yo no tengo ninguna lucha, y eso es falso. Todos estamos inmersos en un conjunto de luchas. Por ejemplo, es suficientemente conocido que no existe un milímetro cuadrado del cuerpo de una mujer que no esté plagado de luchas políticas, de capturas, de enfrentamientos. ¿Ven? Pero no solamente el cuerpo de mis compañeras, todos nuestros cuerpos están plagados, cada milímetro cuadrado, de un conjunto de luchas políticas. Así que mi condición de sujeto profesor, sujeto estudiante, mujer, productora, etc., cada uno de esos elementos, de esos diseños existenciales, son parte precisamente del ejercicio crítico que Foucault quiere proponerles. Así que partir de las propias luchas no sería entonces un elemento que tiene por objeto resolver la ansiedad metodológica únicamente en el marco de lo que implicaría conseguir por fin la sanción de doctor, doctora, sino especialmente la invitación constante a reflexionar cómo ocurrió que esta manera de existencia se dé y no haya otras. Y por último, el mismo Foucault dijo muchas veces que el propósito de la genealogía es en todos los casos alterar situaciones políticas. Mientras la fenomenología y la hermenéutica siguen insistiendo en el problema de la comprensión, y claro, desde la comprensión entonces podría asumirse el problema del sentido, y de la cuestión del sentido desencadenar algunos efectos en la sociedad, Foucault decía con Nietzsche que el verdadero problema de la genealogía es siempre alterar un conjunto de condiciones políticas. Y eso implica entonces el hecho de que en la mitad de esto hay siempre y en todos los casos una cierta versión de la crítica. Crítica entendida ahora como el elemento que voy a plantearles. Foucault planteó una definición de crítica. Hay muchos modos de la crítica, pero definir crítica no es simple, ¿no? Kant, el gran movimiento kantiano, etc. En la historia de la filosofía, una cosa es decir que se hace crítica y otra cosa es decir en qué consiste esa crítica. Digamos que Foucault en el 78, en este elemento que va a aparecer ahora, nos lanza una gran invitación a concebir la crítica desde esa visión de la interacción compleja entre la verdad, el poder y el sujeto o los modos de existencia. Así que para redondear, insistir en que es importante partir de las propias luchas como elemento que llena
este ejercicio metodológico, sino pasará entonces que se verá como una especie de indicaciones, un conjunto de indicaciones acerca de cómo supuestamente debo llevar a cabo una investigación cuando se dice que uso el método arqueológico general. Bien, así que la primera cuestión sería, avanzando muchísimo en el pensamiento de Foucault, porque no podemos, digamos, empezar en la arqueología del saber, porque habría que empezar en las palabras y las cosas y así, ¿no? Pues tenemos que llevar muchísimo trabajo. Para poder avanzar en eso, quisiera partir del punto de 1978, en que es la crítica. Y a pesar de que la conferencia está disponible, etcétera, los invito a que la revisen y que lo hagan profundamente. A pesar de que esa conferencia también es bastante extensa, quiero ubicarme en la definición de crítica que Foucault propone en ese texto, en esa visión. Esa definición empieza así. Y si la gubernamentalidad es el movimiento por el cual se trataba en la realidad misma de una práctica social, de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad, pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. Y como ya dije, no hay que ir muy lejos. Cada uno de los cuerpos presentes, por ejemplo, tiene acceso a medicamentos. Altera su química corporal, su neuroquímica a través de medicamentos. Esos medicamentos, algunos son recetados, otros no. Cuando hay una receta, hay un régimen de verdad que sostiene el modo como debe actuarse. Así que el efecto de ese régimen es que usted actúe de cierta manera. ¿Dónde está la máxima expresión de esa interacción? En la acción del sujeto que ahora se toma las pastillas, las gotas, el elemento en el momento preciso por estas razones, etc. Por poner un ejemplo bastante simple. Cuando eso ocurre, un sujeto está llevando a cabo un cierto modo de existencia como efecto de unas relaciones de poder sostenidas por un discurso de verdad. ¿Qué está ocurriendo ahí? El efecto del discurso no es el poder, el discurso es una variable estratégica que le permite a aquel que pretende dirigir la conducta de otro alterar esa conducta, cuyo mayor efecto es un modo de ser. La máxima expresión de esa relación de poder es un modo de ser. Así que verdad, saber, poder, sujeto. La crítica sería entonces la gubernamentalidad, que es uno de los conceptos, quizá el último concepto que Foucault desarrolla acerca de lo que implica la cuestión del poder, es el elemento complejo que implica el uso de unos discursos que han sido sostenidos, sustentados, validados como verdaderos, que ahora se usan de manera estratégica para determinar la conducta de alguien. Y al determinar la conducta de alguien, configuran un cierto modo de existencia. Sea el caso de lo que implica el conjunto de discursos que sancionan la calidad de estudiante de un programa de doctorado. ¿Ven? En ese conjunto de elementos hay unas verdades que son usadas ahora como variable estratégica para producir un modo de existencia, estudiante tal cosa. Así, la gubernamentalidad, ese gobierno, es justamente eso. En esta primera parte, entonces, Foucault muestra un modelo de sujeción, una manera de sujeción, sujetar. Se sujeta la acción a través de unos mecanismos de poder que se sostienen de uso estratégico de unas ciertas verdades. Verdad, saber, poder, sujeto. Ahora, la crítica sería entonces, inicialmente, si la gubernamentalidad es el movimiento de sujeción, entonces la crítica sería el movimiento por el cual el sujeto, fíjense cómo Foucault es el 78, pero Foucault ya introduce la noción de sujeto aquí, no hay que esperar al curso del 80, ¿no? ya empieza el problema del sujeto aquí. El sujeto se atribuye a sí mismo un movimiento reflexivo, una cierta relación de sí consigo, el derecho de interrogar a esa verdad acerca de esos efectos de poder, y al poder, a esos mecanismos de poder acerca de esos discursos que se asumen ahora como verdaderos. Es el caso de, por ejemplo, la cuestión de las competencias como núcleo de la formación y evaluación en la educación en Colombia. Si revisan la Ley General de Educación de 1994, no aparece en ninguna parte de ese documento la noción de competencia. Históricamente hablando, la Ley General de Educación no podía considerar la noción de competencia, porque en ese momento no había aparecido en el marco histórico un concepto de competencia que luego tendrá un conjunto de transformaciones y cambios entre 1994
y 2024 si quieren, en el que ahora los discursos modificados generan ahora vínculos con diversas maneras de formar y evaluar. Si en educación existe una región privilegiada para la relación entre el poder y el sujeto, es justamente la evaluación. ¿Por qué? En la evaluación hay unos discursos que se sancionan como verdaderos desde un cierto conjunto de reglas que ahora son usados como elemento central para sancionar si el estudiante aprueba o no, para sancionar si un médico está ahora capacitado para ser médico o no, para averiguar si un profesor, si un aspirante profesor cumplió con elementos de práctica que le permitan ahora tener suficientes horas de construir un cierto modo de existencia, derivaría entonces de esas relaciones complejas entre saber y poder. Y en este caso, la noción de competencia en educación empieza un poco más adelante, en 1996, tiene su gran repercusión con la aparición de las competencias básicas, y en este momento histórico en Colombia es inviable no formar o no evaluar desde competencias. Sin embargo, este modelo está a punto de morirse, todos sabemos eso. La cuestión de las habilidades blandas ya apareció, la intromisión de la inteligencia artificial en educación hará que esos elementos cambien, pero básicamente asistimos al momento de cierre en el que la noción de competencia se convierte en el aspecto más importante de la formación y evaluación de sujetos en Colombia, en todos los niveles de educación. Recuerdan, por ejemplo, en 2006, cuando aparecen las competencias que ya no son laborales, ya no son las competencias básicas ciudadanas, sino las competencias empresariales. Y las competencias empresariales en ese documento, ¿no?, aparece en una ley firmada por el expresidente Uribe, que todos los niveles de educación deben formar a los sujetos en competencias empresariales, en emprendimientos, etc. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pasó históricamente hablando que desde finales de los 90, mediados de los 90 a 2006, se reconfigure la noción de competencia de tal manera que se siga hablando de competencia suponiendo que se trata de lo mismo, cuando en la realidad es una modificación constante de la noción de competencia y su validación como soporte de la formación y evaluación de sujetos en Colombia en todos los niveles de formación? Ahora, como se fijan, se trata entonces de un trabajo que permite dar cuenta cómo ocurrió históricamente hablando que la noción de competencia haya tenido ese conjunto de modificaciones a lo largo de la historia y cómo esas diversas modificaciones produjeron diversos efectos para diversas maneras de existir. Hubo un momento histórico entonces en que se formó a sujetos en competencias laborales que estaban vinculadas a competencias ciudadanas, pero luego de eso empezó a plantearse el hecho de que todos los niveles de formación deberían tener en cuenta las competencias empresariales. El nivel arqueológico, aunque lo veremos ahora, pero el nivel arqueológico es justamente ese: hacer la indagación histórica para entender cuándo, cómo y en qué condiciones emerge un discurso y cómo ese discurso está sancionado como verdadero o como falso por un conjunto de reglas. ¿Ven? Reglas que son institucionales, se ven al interior de la universidad, se ven al interior de grupos de investigación, o que son reglas consideradas por posibilidades productivas en otras modalidades institucionales. Así que un sujeto se atribuye a sí mismo el derecho de interrogar a una verdad, en este caso la cuestión de la competencia, hay mucho trabajo en Colombia sobre eso, se interroga acerca de eso para averiguar cómo esa verdad ha sido utilizada estratégicamente para desencadenar una relación de poder. Así que digamos que podemos plantear un desafío aquí, si les parece. ¿Serían tan amables de darme un ejemplo en el que muevan la conducta de un sujeto sin recurrir a violencia? Porque no hay violencia, ya no hay poder, digamos, ¿no? Sin recurrir a violencia y sin usar una verdad. ¿Podrían mover la conducta de alguien, hacer que alguien hiciera algo sin apelar a una verdad? Desde el famoso siéntese bien niño que le va a dar escoliosis, ¿no?, hasta mira, yo creo que deberías cambiar tu vida, Sloterdijk, tienes que cambiar tu vida, ¿no? Deberías cambiar tu vida porque tu vida como está tal cosa, pareciera que no es viable mover la conducta del otro, hacer que el otro actúe de cierta manera sin apelar a una cierta verdad. Porque cuando se hace de ese otro modo, lo que realmente está ocurriendo es violencia o manipulación. Y en la manipulación tampoco hay poder, al menos desde la visión de futuro. Bien, llévense el desafío, es interesante, ¿no? ¿Puedo yo mover la conducta, de hecho, mi propia conducta, sin acceder a una cierta verdad? Que es, por supuesto, la cuestión de la subjetividad en el trabajo ético. Así que primer elemento, ¿no?, establecer con claridad esas condiciones históricas.
Luego viene esta definición, continúa en la cita, esta definición que es sublime, es una definición poética, ¿no? Muy interesante. La crítica sería entonces el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente como función la de sujeción, en el juego de que podría denominarse con una palabra la política de la verdad. Fin de cita. Ahora, si se trata de establecer cómo el método arqueológico genealógico funciona como herramienta para dar cuenta de una problematización, para poder establecer ese punto de contacto hay que hacer visible de cuál verdad nos estamos ocupando. ¿Cuál es esa verdad de la que nos ocupamos en la investigación? Sea el caso, por ejemplo, de la educación sexual en Colombia. En este momento histórico, porque como recuerdan, un cierto señor procurador tumbó el curso completo que la Universidad Nacional había diseñado para entregárselo a la sociedad colombiana, y ese señor procurador evitó que ese curso funcionara, que saliera. Entonces, en este momento solamente tenemos como núcleo de ese aspecto la propuesta de la formación para la ciudadanía sexual del Ministerio de Educación. Ahora, cuando eso ocurre, por ejemplo, esa verdad sostenida en esa posición desencadena unos efectos de poder en la sociedad. Dice cómo funcionaría el currículo, establece qué puede ser evaluado y qué no, señala unos límites y unos alcances, y le dice a los sujetos en las instituciones educativas hasta dónde sí y hasta dónde no pueden ir en ese proceso formativo. Fíjense, en este caso, la posibilidad de entender históricamente cómo esa verdad emergió en un momento dado y fue usada estratégicamente para desencadenar ciertos efectos de poder en las estructuras educativas, y al mismo tiempo fue validada al interior de la institución educativa, desde el Ministerio de Educación, etcétera, desde un conjunto de discursos. Piense, por ejemplo, en la noción de ciudadanía sexual. Ciudadanía sexual, o sea, ¿cuándo apareció ese enunciado? Dice por la arqueología, ¿no? Este enunciado aparece en un determinado momento histórico y se vincula siempre con otros enunciados. Así que ciudadanía sexual, y si hay ciudadanía sexual, entonces las competencias ciudadanas se vinculan con, y así. Diferentes enunciados se intercalan y generan una formación discursiva, y esa formación discursiva está sostenida sobre un conjunto de reglas, etc. Todo eso es arqueología en su sentido más largo, más específico. Sin embargo, aquí Foucault quiere decir que el propósito del trabajo arqueológico no sería únicamente dar cuenta de la aparición de una formación discursiva. Tendría por propósito, como posibilidad, entender cómo aparece históricamente para averiguar cómo enfrentamos los efectos de poder derivados de esas formaciones discursivas. ¿Lo ven? Por eso el método arqueológico no estaría completo sin al menos una cierta actitud genealógica, sin al menos. Es decir, sin la posibilidad de alterar una cierta relación de poder en un marco social preciso. Ahora bien, inservidumbre voluntaria, negarse sistemáticamente a que una cierta manera de que se dirija mi conducta funcione. Ahora bien, para eso, como ya planteamos en el desafío, los sujetos utilizan verdades. Y dicen, bien, esto es verdad, y utilizando esa verdad como variable estratégica, mueven la conducta del otro. Pero fíjense, entendiendo cómo una determinada verdad está vinculada a una política de la verdad, a un cierto juego entre que unos sujetos quieren capturar la acción del otro y otros sujetos se enfrentan a esa captura a través de otras posibilidades, en ese juego complejo aparecería esa política en la que reconocemos cómo en un momento dado me niego sistemáticamente a actuar de cierta forma. La primera posición de la crítica en Foucault es negativa. ¿Ven? Negarse a. Esto es intolerable. Esto no debe realizarse. Este es un límite. No haremos esto. Me niego sistemáticamente a convertir mi salón de clase en un espacio de dominación severa y terrible. ¿Ven? Me niego a. Primera fase de la crítica. Pero en la segunda parte, inservidumbre voluntaria, el trabajo reflexivo, el ejercicio que el sujeto realiza sobre sí mismo, ¿no? La indocilidad reflexiva, implica el hecho de que ya no se actuará de cierta forma no solamente porque no se nos da la gana, sino porque ahora, en el trabajo de crítica, entendemos cómo determinadas verdades están siendo usadas para desencadenar ciertos efectos. Y el mayor efecto posible de esos es precisamente nuestra propia existencia. Nuestra propia existencia. En su multiplicidad, complejidad, etc. No se trata de un puro determinismo en el que supuestamente la conducta de un sujeto es ahora dirigida por aquellos malos que tienen el control. No. Se trata de una lucha, un enfrentamiento, una transformación, un cambio, un juego constante en el que unos sujetos
enfrentan la relación de poder que unos les lanzan y que ellos proponen unas nuevas. Desde Bolivia creando una versión alterna de la Coca-Cola y desde ahí atacando el modelo de vida que la Coca-Cola ha diseñado durante más de 100 años, ¿no? Para crear una versión boliviana de la Coca, hasta reconfiguraciones en las que el cuerpo se niega a ser clasificado en una identidad, se niega a ser determinado por, se modifica, se altera, se reconfigura, hasta modalidad de productividad que organizan posiciones sobre lo común negándose al problema de la propiedad privada. Aquí hay muchas posibilidades, pero la cuestión sigue siendo, para Foucault, el juego constante entre esas modos de la verdad, los efectos que ella tiene y las modalidades como nuestra existencia misma se configura en torno a ellas. Es 1978 y los grandes cursos del 80, ¿no? Especialmente la hermenéutica del sujeto, no han aparecido. Pero en la hermenéutica del sujeto Foucault dirá cómo el mayor efecto de poder estaría en una cierta relación consigo mismo. La mayoría de personas dicen de sí mismas que poseen una interioridad. Y muy probablemente, si los interrogara a cada uno de ustedes aquí, dirían de sí mismos eso, que poseen una interioridad. Y dirían que esa interioridad es lo más valioso de sí mismos. Sin embargo, Foucault los invitaría a que revisaran cómo ocurrió históricamente hablando, que usted diga de usted mismo, de usted misma, que usted posee esa interioridad. Porque esa interioridad no es un asunto dado, sino un asunto producido, diseñado. Esa interioridad ha sido construida históricamente para que usted se relacione con usted mismo de esa manera. Ya Nietzsche había avanzado eso en su maravilloso, increíble trabajo genealógico, ¿no? La genealogía y la moral, y ya había mostrado cómo la noción de culpa estaba construida históricamente sobre una cierta noción de deuda. El segundo tratado, ustedes lo han leído muchas veces. Ahora, en ese orden de ideas, una cierta relación del sujeto consigo mismo es el resultado de procesos históricos, de formas de gobierno. Ya no es un asunto interno que me pertenece, no, hay un diseño ahí. ¿Qué pasa si la verdad sobre mí mismo es ahora cuestionada? ¿Qué pasa si yo cuestiono profundamente eso que entiendo que soy? No habrá otra posibilidad que reconfigurar esa interioridad, ponerla en otra parte, hacer de eso otra cosa, que sería justamente el problema de la subjetividad, ya no del sujeto, sino de la subjetividad. Eso sería entonces los cursos del 80, especialmente del 82, pero en 1978 Foucault ya estaba dándose cuenta de ese elemento. En ese mismo elemento, entonces, en esa misma conferencia, Foucault establece un nivel arqueológico, que si quieren sacar de aquí, pues yo los invito a que tengan a la mano el texto, ya está disponible en PDF en todas partes. Pero en esta misma conferencia entonces está este elemento, esta referencia, que se puede, la que se puede expresar qué es eso que sería el nivel arqueológico. Cita, en suma, me parece que la observabilidad empírica para nosotros de un conjunto a su aceptabilidad histórica, en la época misma en que efectivamente es observable, el camino pasa por un análisis del nexo saber-poder que lo sostiene. Lo retoma a partir del hecho de que es aceptado en dirección de lo que se hace aceptable, por supuesto no en general, sino allí donde es aceptado. Es lo que podríamos caracterizar como retomarlo en su positividad. Tenemos aquí pues un tipo de procedimiento que juega la preocupación por la legitimidad y en consecuencia, separándose del punto de vista fundamental de la ley, recorre el ciclo de la positividad yendo derecho de la aceptación al sistema, de la aceptabilidad, analizando a partir del juego saber-poder. Digamos que más o menos este es el nivel de la arqueología. Claro, en todo discurso filosófico, pues esto tiene sus, ¿no?, asuntos aquí. ¿Es lo mismo denunciar una verdad que esa verdad sea aceptada? No. Para que una verdad sea aceptada en un sistema de aceptabilidad, sea puesta en, se necesita un conjunto de transformaciones históricas. Y cuando Foucault habla aquí de positividad, no lo está haciendo en el sentido del positivismo, está hablando de su elemento empírico, de su empiricidad histórica. La primera recomendación metodológica de la arqueología es que por favor se acuerde usted que todo discurso, todo enunciado posee una materialidad empírica, la materialidad empírica de los discursos. ¿Por qué? Hay personas que creen que los discursos no son empíricos, no son materiales, que son algo así como abstractos. No, para Foucault está claro que todo discurso está ubicado en un elemento histórico preciso y posee una materialidad empírica precisa, así que hay que tomarlo. No es lo mismo la noción de competencia en las competencias generales y básicas a la noción de competencia cuando se dice competencia empresarial. Y no es lo mismo decir ciudadanía en el marco de la competencia ciudadana a decir ciudadanía sexual después. ¿Lo ven? La materialidad empírica de los discursos. Ahora, en un sistema de aceptabilidad hay un momento histórico en el que no se dice ciudadanía sexual.
pero hay otro momento en que sí. Y cuando se dice que ciudadanía sexual, hay un sistema de aceptabilidad de ese discurso. ¿Lo ven? Ese discurso termina incorporándose a instituciones educativas y las instituciones educativas empiezan a ponerlo en el centro de lo que implicaría la educación sexual en Colombia. Lo que supuestamente, ¿no? Porque muy probablemente eso no se cumpla. Lo que sí es cierto es que el nivel arqueológico implica ocuparse del elemento histórico en el que el discurso emerge, tomarlo con una materialidad empírica como un hecho. En investigación social la gente dice revolución y entonces eso sí es empírico, pero los discursos de la revolución no. No, esos discursos son tan empíricos como la revolución misma. ¿Lo ven? Esa empiricidad, establecer el sistema de aceptabilidad, saber cómo apareció y qué lo hizo aceptable, sería en primer lugar el ejercicio arqueológico. Luego aparecería un nivel genealógico, ¿no? Que Foucault trata así, cita: se trata de establecer una red que dé cuenta de esta singularidad como de un efecto, de lo que se deriva la necesidad de la multiplicidad de las relaciones, de la diferenciación entre los diversos tipos de relaciones, de la diferenciación entre las distintas formas de necesidad de los encadenamientos, la necesidad de desciframiento de las interacciones y de las acciones circulares, y tomar en cuenta el intercruzamiento de procesos heterogéneos. Y por tanto, nada más extraño un análisis así como el rechazo a la casualidad, perdón, a la causalidad. Pero lo importante es que no se trata de estos análisis de reconducir a un conjunto de fenómenos derivados a una causa, sino de hacer inteligible, ese concepto va a ser muy importante, inteligibilidad, hacer inteligible una positividad singular. Recuerden que no se trata de lo positivo como en el positivismo, sino en la aparición histórica, en lo que tiene precisamente de singular. Bien, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que las competencias empresariales aparecieran en una ley firmada por el presidente Uribe en 2006? ¿Qué efectos de poder derivaron de esa ley? Porque eso no fue una recomendación, fue una ley firmada por el presidente de la República. ¿Ven? De ahora en adelante, todas las instituciones en todos los niveles educativos formarán en competencias empresariales. Y si lo ven, si ven la ley 1014 de 2006, verán ahí, aparece una definición de cultura, aparece una definición de organización, una definición de emprendimiento, y en esa ley hay unos efectos de poder. Y esos efectos tienen que ver con los esquemas curriculares, con la formación del currículo, con las formas de evaluación, hay unos efectos de poder. Y en esos efectos de poder hay uno que es fundamental. ¿Cuál? Crear, diseñar, producir un sujeto emprendedor en las instituciones educativas. Fíjense entonces en qué consistiría el trabajo genealógico. Hacer visible la singularidad histórica que hizo posible, en este caso del ejemplo, decir competencias empresariales, decir sujeto emprendedor. ¿Lo ven? Hay una positividad precisa. Para Foucault, esto no es susceptible de aplicarse a un elemento abstracto o a un elemento amplio. El método implica la especificidad histórica y la ubicación precisa de esos discursos y de esas prácticas que vamos a investigar. Lo que traduce que no puede utilizarse como el estructuralismo. ¿Qué hizo el estructuralismo? Hay estructura, y si hay estructura, entonces siempre y en todas las acciones humanas hay estructura, lo que significa que el método estructural puede aplicarse a cualquier acción humana. Lo que Foucault está diciendo aquí es no. Empezamos por el problema histórico y ubicados en la cuestión histórica, averiguamos si en efecto una verdad, esa verdad, determinada verdad que aparece en un momento dado, está sostenida sobre un conjunto de reglas que la afirman como verdadera y desde ahí desencadena unos efectos de poder que se expresan en instituciones sociales, pero cuyo mayor efecto, recuérdenlo, cuyo mayor efecto de poder es un modo de existencia, es decir, un sujeto. Ahora, usted no es únicamente estudiante, está claro, y aquí está sujetado como estudiante, está aguantándose esto porque le toca. ¿Ve? Está sujetado a esto, hay un sujeto aquí. ¿Ven? Este sujeto está sujetado por unas relaciones de poder que dicen que la asistencia, etc. Pero al mismo tiempo, detrás de eso hay unos vínculos con unos modos de verdad. Al fin y al cabo, ustedes creen que yo de verdad soy un experto en Foucault y que como estuve en el centro Michel Foucault en París, entonces, ¿ven? Esas reglas, esos elementos implicarían la configuración de unos modos de la verdad que se usan como elemento estratégico para establecer unos efectos de poder, unos marcos institucionales de los que derivan un modo de existencia, de los que se establecen eso. Así que se trataría de esa cuestión, reconocer que la verdad es siempre producto, diseño, configuración, que siempre es histórica, que la verdad siempre es invento, porque ya Nietzsche lo había dicho, lo ha dejado claro, en Verdad y Mentira en sentido extramoral,
pero que el gran problema de la verdad como invento no es que sea un invento, el problema es que funcione. Ahora bien, esas verdades que organizan un cierto modo de dar cuenta del mundo no tendrían por objeto central, diría Foucault, la cuestión del sentido, como la hermenéutica o la fenomenología, sino especialmente el problema de las interacciones entre los modos de existencia y las relaciones de poder entre nosotros mismos y las instituciones sociales. Sea el caso, por ejemplo, de que en este momento, aquí y ahora, en este trabajo tan aburrido, inútil, en este ejercicio, todos y cada uno de nosotros nos vigilamos sistemáticamente. Y vigilamos muchas cosas, desde nuestra propiedad privada hasta el deseo del otro, hasta el aburrimiento del otro. ¿Ven? Estamos todo el tiempo estableciendo ese conjunto de interacciones complejas, desde las que se derivan relaciones de poder. Es decir, cómo se actúa, cómo se establece, cómo se determina, ese elemento es precisamente el trabajo analítico de la genealogía. Pregunta entonces, ya les dejé el desafío de si uno puede impulsar la conducta del otro sin una verdad. Entonces les pregunto. Las preguntas sí no son preguntas de investigación, pero permítanme la pregunta retórica. ¿Es posible una educación sin evaluación? ¿Es posible una sociedad sin castigo? ¿Ven? Insisto, las preguntas están mal hechas, porque las preguntas sí no son preguntas de investigación. Pero cuando se convierte eso en un trabajo genealógico, la pregunta es, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que para poder educar sujetos en Colombia haya que educarlos desde la noción de competencia y haya que evaluarlos desde la noción de competencia? Y no solamente a los estudiantes, a los profesores también. A los profesores se evalúan desde competencias. Y así. ¿Ven? En ese sentido, entonces aparece el gran desafío histórico de entender cómo funcionaría esa interacción metodológica. Pero como sus mercedes están aquí para que les entreguemos los puntos clave, usted vino aquí a ver, oiga, pero ya suelte cómo es el dato, ¿no? Entonces voy a hacer una especie de esquema, ¿no? Evidentemente este esquema nunca lo planteó Foucault, porque nunca se interesó en decir, venga, el método es así, hágalo así. No, nunca. Y siempre, como ya les dije desde el principio, modificó constantemente sus propias posiciones, ¿no? Al inicio de los anormales, Foucault dice, ay, ¿se acuerdan lo que les dije en Vigilar y Castigar del panóptico de Bentham? Y toda la clase, sí, me equivoqué. Y todo el mundo cita justamente el panóptico de Bentham en Vigilar y Castigar. Ahora, esas reconfiguraciones implican que el mismo Foucault no estableció, así es el método. Dijo que había escrito la arqueología del saber como manera de resolver la pregunta de qué era lo que había hecho las palabras y las cosas, ¿no? Pero básicamente Foucault no tiene un texto en el que él diga, este es el método. No. ¿Qué es esto? Pues un conjunto de puntos que quizás sirvan como elementos para llevar a cabo ese ejercicio. Pero quiero insistir en que Foucault nunca dijo la investigación hay que hacerla así. Estableció un conjunto de indicaciones, pero nunca dijo este es el elemento del método. Bien. Entonces, primero, visibilizar la problematización del presente de la que va a ocuparse la investigación. Es conocido que en una investigación académica, la cuestión del problema de investigación es el aspecto más importante. Tenemos que dejar el problema muy claro. Pero Foucault no está hablando aquí del problema. Está hablando de problematización. Mis ex estudiantes y colegas ahora pasaron por ese ejercicio de transformación de lo que implica la distancia entre tener ansiedad metodológica por la que hagan el problema versus entender qué es eso que es una problematización. Una problematización no es una formalización metodológica de un evento social. No. Eso se hace después. Para Foucault, una problematización es un hecho histórico. Una lucha precisa, un enfrentamiento, un desafío, una reconfiguración, un cambio, una emergencia. Así que una cosa es que usted esté preocupado por formalizar el problema en su propuesta de investigación, y otra cosa es identificar una problematización para poder llevar a cabo el análisis. Bien, por ejemplo, problematizaciones en las que estamos inmersos hasta ahora. La cuestión de las reformas en el gobierno colombiano. Entonces, que se necesita la reforma para A, para B, para C, para D, ¿cierto? Alguien diría, bueno, ¿cómo formalizamos eso en una metodología? Eso es distinto de una problematización.
¿En qué consiste la problematización? En el evento histórico en el que los sujetos luchan, se enfrentan, reconfiguran, cambian, exigen determinado asunto. ¿Ven? Poco por caso. Un grupo de niños de primaria en un colegio en Bogotá, fue el año pasado, cerraron el colegio, niños de primaria. Cerraron el colegio, ellos. Habría que preguntarse hasta qué punto un niño de primaria es un agente político. Pero los niños de primaria cierran el colegio, le piden auxilio y apoyo a sus compañeros de bachillerato, cierran el colegio y empiezan a una campaña en un elemento. Profesores, no nos acosen y no nos abusen más. Esos niños, en ese lugar, en ese espacio, desencadenan una lucha en la que cuestionan la ética de esos profesores. Ese ejercicio tiene tal impacto en la comunidad en la que están que los padres de familia de los profesores se unen a esa lucha. ¿Ven? Cuando eso emerge, ahí hay una problematización. ¿Pero ven? No es un caso, porque no se trata de un caso. Es bastante conocido lo que está ocurriendo con el problema de las interacciones complejas entre profesores y estudiantes en términos afectivos, etc. Pero cuando ese elemento aparece, emerge históricamente hablando una especificidad que solicita una reflexión que ya no es únicamente la de la estructura o la del sentido. En este caso es el problema, por ejemplo, de qué está ocurriendo con las relaciones de poder al interior del aula. Ya sí. Pero no solamente eso a nivel tan específico, tan situado, pueden ser elementos un poco más amplios. Como por ejemplo, la cuestión de lo que implica el sentido del servicio de salud en Colombia. Si contrastamos con lo que está pasando en Brasil y lo que está haciendo Brasil con su sistema de salud y mostramos lo que está pasando en Colombia, podemos averiguar qué diferencias hay entre los sistemas. Pero enseguida podemos preguntarnos por qué razones la salud en Colombia sigue siendo un privilegio desde la noción neoliberal según la cual todos mis derechos cuestan, y en tanto que los derechos de los ciudadanos cuestan, el problema es quién tiene para pagar más para que tengan mejor acceso. ¿Y cómo se podría reconfigurar esa posibilidad para establecer un nuevo sentido de la salud en Colombia? Lo mismo pasa con el problema de la prevención, etc. Más allá de quién tiene la razón o no, porque aquí no es el problema y este no es un ejercicio de proselitismo, la pregunta es, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que en un momento dado, en Colombia, la noción de salud se sostuviera sobre una idea de cuidado que ya no es la noción de prevención, protección, sino la de recuperación, enfrentamiento con la enfermedad, etc.? En este momento histórico hay una pregunta muy seria acerca del papel de la prevención en la sociedad. ¿Cuál es el lugar de eso en el marco del cuidado? Más allá de eso, tendrá que averiguar en qué consiste, si quieren usar esta posición, en qué consiste la problematización que van a enfrentar. Es decir, cuál es la lucha, cuál es el enfrentamiento y dónde está. Luego de que eso está así, ¿no? O sea, que se hace visible, les recomiendo que recuerden que esa problematización es siempre y en todos los casos una problematización del presente. O sea, no hacemos un estudio histórico solamente por hacerlo, en esta visión. La arqueología y la genealogía son históricas en tanto en cuanto su problema fundamental es el problema del presente. Pero, para dar cuenta del presente es necesario establecer polos genealógicos. Establecer los polos genealógicos en los que se marca la investigación. Entonces, el primer polo genealógico es el presente. El primero. El segundo polo es el que va a la historia, a averiguar qué ocurrió en términos históricos. En el caso de las competencias en Colombia, por ejemplo, podemos empezar en el presente, en el que ya el sistema de competencias está muriendo y la cuestión de las habilidades blandas está aquí enseguida, ¿no? Y nos devolvemos y podemos ir devolviéndonos poco a poco para averiguar cómo ha aparecido cada una de las competencias. Recuerden que las primeras fueron justamente las competencias del lenguaje, por la influencia de Chomsky y por lo que pasó con el sistema educativo español y su influencia en Colombia, etc. Pero de acá a acá hay un bloque histórico en el que pueden hacerse visibles dos polos genealógicos. El polo genealógico del presente y el polo genealógico histórico en el que usted encuentra no una continuidad, no una causa, no una relación directa, sino efectos que han configurado la posibilidad que esto aparezca. Es lo que Foucault llamó condiciones históricas de posibilidad. ¿Ven? Contra la filosofía kantiana ya no se trata de las condiciones de posibilidad, sino de las condiciones históricas de posibilidad.
En un sistema de aceptabilidad hay cosas que decimos hoy que son aceptables que en otro momento no lo fueron. Por ejemplo, decir bosón. No siempre existió el bosón. Hubo un momento histórico en el que el bosón apareció en física cuántica, en la partícula de Dios, etc. Y cuando eso ocurre, hay momentos históricos en los que emergen ciertas posibilidades de verdad, que tienen unos ciertos efectos que podemos entender, etc. Pero el primer movimiento es establecer la problematización y luego de eso dar cuenta de los polos genealógicos. ¿Cuál se ancla en el presente y cuál va la historia para conectarse? Ahora, no hay que ir muy lejos, ¿no? Porque la investigación sobre el presente, pero en la arqueología, que como recuerdan consiste en excavar, hay un momento en el que vamos excavando y nos damos cuenta que esto tiene conexiones con problemas históricos profundísimos. Recuerda lo que le pasa a Foucault, ¿no? Está hablando sobre la cuestión de vigilar y castigar, se mueve el problema de la biopolítica, encuentra la cuestión del gobierno y cuando se da cuenta están los griegos clásicos. Pregunta, su principal función era, en Historia de la Sexualidad 1, dar cuenta de cómo pasó que las posiciones del psicoanálisis funcionaron. Y cómo, con Deleuze y con nosotros, cómo organizar una contrapropuesta al psicoanálisis, que era justamente lo que hizo Guattari y Deleuze en el Antiedipo. Ahora, escalando, metiéndose más en lo histórico, Foucault encuentra conexiones profundísimas en la cuestión griega, la cuestión cristiana, y cómo el psicoanálisis utiliza un conjunto de técnicas, actualiza un conjunto de técnicas. Ahora, no habría que ir tan lejos. En la investigación es posible devolverse en el elemento preciso en el que. Pongo por caso. En este momento histórico no existe código deontológico que regule la conducta de los profesores en Colombia. En 1278 había puesto un conjunto de reglas, ¿no?, acerca de cuál debería ser el conjunto de elementos que regulan la conducta del docente y sin embargo se cayeron por anticonstitucionales. Fue un vicio de procedimiento, el presidente de la República no podía firmar eso y eso se cayó porque, como recuerdan, tiene impacto en las investigaciones de puntaje y en lo que implica el debido proceso de profesores que cometen faltas graves. Así que en este momento histórico no hay código deontológico para el profesor en Colombia. Distinto del que aparece en el Código Civil o que aparece en el Código Disciplinario. Ahora, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que una cierta idea de la ética del profesor en Colombia se haya confundido con cuestiones estrictamente jurídicas, como si la conducta ética del profesor única y exclusivamente tuviera que ver con la formación? La formación ética de profesores en Colombia tiene que ver con el hecho de evita la falta, evita que te sancionen, evita ir a la cárcel. Pero ¿dónde está la formación ética que permitiría que el sujeto configurara un cierto modo de existencia vinculado con lo que significa un devenir maestro, un llegar a ser un cierto profesor? Históricamente hablando, hay razones para entender qué fue lo que ocurrió, de tal manera que una cierta idea de la ética del profesor terminó convertida en una moral y terminó convertida en un asunto puramente jurídico. Al punto que hoy lo que no aparece en las facultades de educación es justamente pues, esa formación ética. Y el mismo Ministerio de Educación, como recuerdan, hace unos pocos años, mandó recortar todas esas éticas y esas porque al parecer no eran importantes. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que en este presente ocurran un conjunto de fenómenos y cómo podemos ir hacia los marcos históricos para entender cómo aparecieron? Ahora, recuerden que el marco metodológico es siempre y en todos los casos efecto. Oye, Perea, pero si hay efecto, hay causa. Los han estudiado física cuántica, saben que eso no es así, ¿no? Hay efectos. ¿Nos interesa la causa en la genealogía? No. Nos interesan los efectos. Los usos estratégicos de, ¿ven? Porque si caemos en la cuestión de la causa, estamos muy cerca de una especie de fascismo ontológico según el cual esta es la verdadera verdad sobre X cosa. Cuando lo que estamos tratando de mostrar es el elemento accidental, singular, puramente acontecimental de eso que pasó. Luego, visibilizar las rupturas y discontinuidades en las formaciones discursivas que sostienen las relaciones de poder. ¿Qué es lo que acabamos de decir como régimen de aceptabilidad o lo que se llama después, en verdad y poder, régimen de poder? Entonces, en la cuestión de la competencia, por ejemplo, ya les dije que no siempre se ha entendido competencia del mismo modo y que han habido diferentes modos de competencia. En el ejercicio genealógico se hace visible esas modificaciones, esas transformaciones, esos cambios, esas discontinuidades.
¿Ven? ¿Y para qué se hace eso? Para reconocer cómo generan nuevos efectos de poder. Ya no son los mismos. ¿Ven? Hay nuevos efectos de poder. Porque una cosa es evaluar a un sujeto en competencias laborales y otra cosa es evaluarlo en competencias empresariales. No es lo mismo. Ojo, visibilizar las modificaciones, transposiciones e invenciones de estrategias y técnicas que los dispositivos ordenan en torno a la problematización y su devenir histórico, así como las resistencias emergentes a las mismas. Entonces, todos tenemos fresquito el acontecimiento pandémico y todos sabemos que un conjunto de técnicas se usaron para encerrar y gestionar ese montón de cuerpos y ese montón de poblaciones. Biopolítica básica. Ahora, en ese conjunto de técnicas que se usaron, se actualizaron unas técnicas que Foucault ya había mostrado cómo funcionaban con la cuestión de la peste. En Vigilar y Castigar, Foucault muestra cómo se dividía la ciudad, etc. Pero en la cuestión de la pandemia se actualizaron esas técnicas, no eran las mismas. Se actualizaron, se reconfiguraron. Ahora, esas modificaciones son parte del ejercicio analítico. Hacer visibles esas transformaciones, esos cambios, porque no siempre son los mismos. En un momento dado, determinada posición implica X cosa, pero cambian los objetivos estratégicos, cambian las disposiciones, cambian las posibilidades del poder, y esas transformaciones y cambios son justamente las que hay que hacer visibles. También sus resistencias. Ustedes recuerdan que en pleno acontecimiento pandémico, la Minga arrancó Cali-Bogotá. Y recuerden que la Minga atraviesa todo el país y lo hace en pandemia. Y el presidente de la época no haya que hacer porque entonces es que se va a regar el COVID. Pues no, pues los dioses cuidarán el viaje y ustedes recuerdan todo lo que pasó. Ahora, en el marco del camino, la Minga atraviesa Colombia, muestra las posibilidades de la libertad, se niega a aceptar un conjunto de disposiciones, no obedece un dispositivo, sino que construye un dispositivo, y luego de eso tiene unos impactos políticos a través de su ejercicio. ¿Qué es eso? ¿Ven? Unas resistencias. Para Foucault, una resistencia no es otra cosa que una relación de poder que se enfrenta a otra. No habría que privilegiar el concepto de resistencia, tengan mucho cuidado con eso. Básicamente se trata de una relación de poder que se enfrenta a otra relación de poder. Pero hay que hacer visibles cuáles son. Establecer las sujeciones en el orden del saber, del poder y del sujeto moral de la acción. Sujeción, subjetivación por objetivación, subjetividad como efecto de un juego de verdad. Aquí la cosa se pone un poquito más compleja. Sujeciones en el orden del saber. La pedagogía, en tanto saber, tiene sujetos. Sujeto profesor, sujeto estudiante. Pero esos sujetos son sujetos de un saber porque son objetivados por ese saber. Es decir, el estudiante se convierte en objeto de estudio de la pedagogía. El profesor se convierte en objeto de estudio. Cuando un saber objetiva, produce un sujeto. Cuando la psiquiatría dice enfermo mental, produce un sujeto. ¿Ven? Cuando dice enfermedad mental, esa enfermedad mental y sus condiciones de DSM-4, ya están, DSM-5, etc. Cuando aparecen esos elementos, el otro es objetivado. Ojo. Y cuando es objetivado, inmediatamente es sujeto de un saber. Está sujeto a. Entonces podemos entender cómo en un momento dado, preciso, un cierto saber objetiva para producir un cierto sujeto. Y eso hace parte de la investigación. ¿Ven? Sujeto del saber. Pero el sujeto del saber no es el mismo sujeto del poder. El sujeto del poder es un conjunto de mecanismos que establecen un conjunto de límites de la acción. En este caso, por ejemplo, ustedes aquí están un poco prisioneros, ¿no? Claro, podrían aburrirse, levantarse y decir, pero digamos que aquí están un poco prisioneros por un conjunto de sujeciones que derivan de su estatus como profesor, de su estatus como estudiante, de su condición de... ¿Qué es eso? Unas sujeciones. ¿Ven? Esas sujeciones implican unos objetos del poder. ¿Y cuáles son los objetos? Estos estudiantes, este esquema institucional, esta manera de distribuir estos cuerpos, este modo de vigilancia, control, ¿lo ven? Hay una objetivación de... Esta distribución espacial fue estudiada.
Y ubicar cada cuerpo implica que este espacio se convirtió en objeto de análisis. Y al hacerlo, se le entrega a cada quien su propio espacio, su propia nota, su número de código, su propia observación, ¿no? Recuerdan lo sublime que es el sistema educativo colombiano con la cuestión del dispositivo disciplinario llamado observador del estudiante, ¿no? Yo tengo la posibilidad de decir, ¡ajá! ¡Te pillé! ¿no? Y poner aquí, decir, ¿qué es eso? Sujeto de. Pero sujeto de en tanto que objeto de. ¿Está bien? No todas las relaciones de poder funcionan del mismo modo. Pero cuando unas relaciones de poder objetivas producen un sujeto ideal. Y lo mismo pasaría con el sujeto modal de la acción, que es un poco más complejo y que voy a dejar aquí. Bueno, si es que no me alcanza el tiempo. Y por último, ojo, les dije que la genealogía es un método que tiene claro que su papel es desestabilizar unas relaciones de poder. Hacer que una situación política se desestabilice. Ese es el propósito de la genealogía. Así que habría que visibilizar los puntos de ataque y de resistencia a una sujeción específica. ¿Ven? Hacemos el análisis crítico, vemos cómo funciona y enseguida aparece dónde es que hay que atacar estratégicamente. ¿Dónde? En el doctorado en estudios sociales, por ejemplo, de la Universidad Distrital, asumimos que uno de los grandes problemas de la competencia es que termina siendo suponer que la tesis doctoral es propiedad privada. Una tesis doctoral es propiedad privada del director o la directora y del dirigido o la dirigida. Nos negamos sistemáticamente a eso. Al punto que insistimos en la noción de competencia, ya no de competencia, sino de competencia, que cuando nos componemos en ejercicios analíticos con las comunidades, con nuestros compañeros, con los otros, está claro que el conocimiento que producimos es un conocimiento común. No todos tenemos el mismo papel en ese conocimiento, porque unos tenemos más papeles que otros, pero ese conocimiento no es propiedad privada. Ni tendría por qué serlo. Sin embargo, como saben, una tesis doctoral está protegida por derechos de autor que vinculan tanto al director como al dirigido. Y no pasa nada, eso está muy bien. Pero cuando analizamos cómo funciona ese elemento, Foucault diría, especialmente en el nacimiento de la biopolítica, que esta clase de elementos, el curso 78-79, esta clase de elementos funciona como elemento de inversión en sí mismo, un sujeto que invierte en sí. E invierte, a través de la función educativa, la posibilidad de salario futuro. ¿Para qué estudias tú un doctorado? Para poder ganar más en el futuro. Está claro. Por eso en los programas de posgrado se dice invierte tanto. No se dice la matrícula cuesta, sino dice la inversión es de tanto, invierte en ti. Eso lo estudió Foucault en 1978 y ya había mostrado cómo la genética se había convertido en el núcleo de esa clase de inversiones, ¿no? Cosa que hoy es patente. Pero digamos que en este caso la investigación mostraría cómo funciona ese esquema de captura, esa modalidad de sujeción, esa manera de dirigir nuestra conducta, de producir una existencia que termina asumiendo que debe invertir en sí misma como fuente de salario futuro, que es el núcleo de la noción de competencia. Ven a esta institución educativa, en lo que Jorge Martínez ha llamado la universidad como productora de productores, ven a esta institución educativa, fórmate, capacítate, ten un montón de competencias para que garantices ese salario en el futuro, porque tú eres un sujeto producido en una institución que tiene por objeto producir productores. Y a mayor competencia, mayor salario. Eso está en el choque con los influencers, está en el choque con los youtubers, está en el choque con que en un momento dijeron nosotros no necesitamos educación institucional, a través de nuestros talentos y posibilidades podemos hacer que esto funcione, y así fue, pero en este momento histórico está claro que el verdadero problema ni siquiera es ese. El problema son las habilidades blandas que tiene un sujeto de provocar en otros. Empatía, de dirigir su conducta a través de ciertos modos de consentimiento, hacer visibles unas ciertas interacciones en las que el sujeto se ubica en el lugar del otro, etc. Cuando eso pasa, entonces en este momento histórico la noción de competencia está casi muerta. Casi. Mientras aparece la pregunta de qué van a hacer las instituciones educativas como herramienta para enfrentar eso que está ocurriendo. Ahora, mientras tanto, sigue la lucha de sujetos altamente cualificados en instituciones educativas y de grupos de investigación en ciencia dura, que generan un gran enfrentamiento. Al parecer vamos a la reconfiguración de una élite y una superélite. Ya la universidad es una élite, una superélite educativa, versus un montón de sujetos que tienen un conjunto de posibilidades en los que ahora el verdadero problema no es el conocimiento,
es la difusión del mismo y posibilidad de consumo del mismo. ¿Ven? En ese orden de ideas aparece una lucha, un enfrentamiento, que quizá valga la pena revisar cómo funciona. Yo creo que podemos por acá, ¿sí? ¿Y escucho las preguntas? O... Quizá para terminar, quisiera gastar los últimos 15 minutos en impulsándolos a algo que tiene que ver ya no únicamente con esos esquemas del método, y ojalá haya quedado claro, si no ahora escucho preguntas, en los que el problema central sería lo que dije al principio, cuando Foucault insiste en que el propósito de esto es generar una cierta actitud crítica. Ese etos filosófico, dice Foucault en el curso en el texto del 83 de ¿Qué es la ilustración? Es una actitud, y por eso, si quieren saber qué es una subjetividad, también podrían llamarlo así en algún momento, una cierta actitud, ¿ven? Un ethos, por decirlo con la palabra griega, ¿no? Un cierto modo de ser. Ahora, ese modo de ser que Foucault propone, atacando a Kant, ¿no? Conectando ciertas cosas con Kant, pero atacando a Kant desde Nietzsche, ¿no? La cuestión es, ¿qué clase de actitud asumir frente a la existencia? Y en esta visión ya muy cerca de Nietzsche, Foucault propone la crítica como una actitud límite. Y pues, si han leído a Kant, la cuestión obsesiva con los límites, ¿no? La crítica como límite, etc., y toda la influencia que tuvo eso en la modernidad, piensen en Freud, hablando todo el tiempo del límite, etc. Pero digamos que en la cuestión compleja del límite, Foucault propone que hay que ubicarse en el límite del límite. ¿Y qué es eso de ubicarse en el límite del límite? Habría que renunciar al adentro y al afuera del límite. Ya tampoco habría que decir, aunque el primer Foucault lo dijera, hay que transgredir el límite, sino que lo que hay que hacer con el límite es franquear. ¿Y qué traduce eso? Reconocer cómo ocurrió históricamente hablando que los límites se nos hayan sido impuestos, entender cómo pasó eso, y luego de eso, movernos hacia otra posición, crear un nuevo límite. En las preguntas que había hecho de si es posible una educación sin evaluación, más allá de eso hay una pregunta seria acerca de cómo vamos a hacer para reconfigurar modalidades de educación que no pasen por el mismo esquema de premio, castigo, sanción, que tienen por objeto sancionar, en el sentido de poner un sello a un sujeto que en efecto ahora sí está listo para el sistema productivo. ¿Ven? Pero, ¿cómo ubicarnos en eso? Entonces Foucault dice, renunciemos a la cuestión de que estamos adentro o afuera. No, pongámonos en el límite. Y estar en el límite es entender cómo apareció ese límite. Pregunta, ¿es necesario tener a la mano, en todos los casos, una noción de identidad sexual cuando hablo de mí mismo? Foucault dice, dentro de unos años nos vamos a morir de risa y nos vamos a preguntar, ¿por qué esa gente estaba tan obsesionada con eso? Dice Foucault en su análisis. Pero en este momento histórico eso pasa. Usted, aquí y ahora, no, usted dice de sí mismo un montón de cosas, que es vegetariano, que no sé qué cosa, pero aparte de eso dice que tiene una X identidad sexual. A no ser que quiera esconderla, claro. Pero básicamente, esa manera de referirse a usted mismo, a usted misma, de cierto modo, implica esa identidad. Pregunta, si esa identidad es un constructo, ¿podemos franquear ese límite? ¿Necesitamos una respuesta a la pregunta ¿cuál es nuestra identidad sexual siempre? Habría entonces tres desafíos. Franquear el límite. Y en este momento histórico hay sujetos a los que se les tiene sin cuidado. Pero hay otros que no. Hay otros que sostienen su lucha en esa posición. ¿Lo ven? Piensen en la cuestión trans o en las cuestiones LGTBIQ+. Ahora, hay una pregunta ahí, pero no es la única, ¿no? Respecto de los límites que se nos han sido impuestos. Ubicarnos en el límite, tener una actitud límite frente a eso. Y la actitud límite no es traspasar el límite en el sentido de transgredirlo, porque Foucault después ya se dio cuenta que transgredir un límite no garantiza nada. De hecho, transgredir el límite puede hacer que el límite se endurezca. Más bien se trata de reconfigurar ese límite, preguntarse de dónde ocurrió, de dónde vino y preguntarse si puede ser distinto. Y una actitud experimental, porque habría que experimentar un poco, jugar un cierto juego con nosotros mismos para averiguar cómo podemos ser distintos. Caracterizaría, por tanto, ese ethos filosófico propio de la ontología crítica del presente como una prueba histórico-práctica, ojo, prueba, ¿no? ¿Qué sería esa experimentación? Un poner a prueba de unas ciertas posibilidades. De los límites que podemos franquear y por consiguiente como el trabajo de nosotros mismos sobre nosotros mismos. La crítica tendría entonces como elemento
fundamental, la de sujeción, como dije al principio, pero ahora se trata de sujetarse para preguntarse cuál subjetividad construir. Nos dejamos de ser esto, nos negamos a hacer esto de esta manera, pero tendríamos obligatoriamente que preguntarnos cuál modo de existencia sí. Y la única manera de hacer eso sería poner en juego unas ciertas experimentaciones con nosotros mismos, pero todos sabemos lo difícil que es. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Ya Gilles Deleuze había dicho, ten prudencia, sé prudente en tu experimentación, no juegues de cualquier manera contigo, sé prudente. El capitalismo le entrega a usted un conjunto de paqueticos para que experimente siempre y cuando usted pague. Usted sabe que puede salir aquí y jugar unos juegos de experimentación de muchos órdenes, siempre y cuando usted tenga con qué pagar. Si tiene con qué, no paga. Le recibimos lo que usted quiera, Neki, lo que sea. Pero en este juego de experimentación está la captura de que eso necesariamente termina convirtiéndose en un elemento de mercancía y la construcción de un cierto modo de existencia. Su merced se sienta y se conecta con la máquina comunicativa todo el fin de semana, se queda aplastado en el sofá ahí, y usted pensaría que no lo están produciendo, pero sí lo están produciendo como un consumidor. Ese cuerpo está siendo producido. Mientras máquinas comunicativas se enriquecen de manera increíble a un conjunto de personas, a muy pocos, los sujetos están todos conectados a un conjunto de elementos mientras consumen sistemáticamente mitos y efectos especiales. Ahora, cuando eso ocurre, habría que preguntarse si de verdad vamos a vivir la vida viéndola en la pantalla o vamos a vivir la vida experimentándola nosotros. Y proponiéndonos la posibilidad de construir unos nuevos modos de existencia, ¿no? Que sería el desafío más complejo de todos. Toca cerrar entonces tres formas de coherencia que Foucault propone en términos de la crítica iconoclástica. Dicha actitud filosófica, esta es una invitación para todos los que están haciendo el ejercicio de investigación, se debe traducir en un trabajo de investigaciones diversas. Tales investigaciones tienen su coherencia metodológica, en el estudio de la par arqueológico y genealógico de prácticas consideradas simultáneamente como tipo tecnológico de racionalidades y juegos estratégicos de libertades. ¿Qué traduce eso? Pues su libertad aquí no es realmente lo que usted se imaginaba que es la posibilidad de autodeterminarse. Su libertad aquí es realmente el conjunto de posibilidades que tiene en este modo de control. ¿Ve? Usted puede levantarse aquí e irse, claro. Y si hay alguien vigilándolo y le va a poner mala nota, pues usted se jodió, ¿cierto? Usted podría irse al centro comercial, pero ¿es ese espacio más libre que este? ¿O es en el centro comercial el lugar donde precisamente se ven un conjunto de reglas, determinaciones, modos de circulación, vigilancia, control, consumo, servicio, que establecen y determinan el sentido de su acción? ¿Es realmente el centro comercial el espacio de libertad? Pues tal vez no. Tal vez el centro comercial es un dispositivo que tiene por objeto gestionar la conducta de los sujetos de cierta manera y desde ahí establecer qué es eso que pueden hacer y qué no. Ahora, tipos estratégicos de libertades, juegos estratégicos de libertades y tipos de racionalidad. Esos espacios como este han sido pensados, diseñados, organizados. Hay un conjunto de racionalidades en juego en la concreción de esos espacios. Tiene su coherencia teórica en la definición de las formas históricamente singulares en las que han sido problematizadas la generalidad de nuestra relación con las cosas, con los otros y con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en el debate por el uso del lenguaje inclusivo, pues eso tiene historia. Hace 5 años, hace 10 años, piensen un poco en el problema con el uso del clotrimazol, ¿no? Entonces, hace poco se inventó una cosa llamada zona B. Y se supone que yo como mujer tengo una cosa que se llama zona B. La diseñó una marca de productos de quien... Ahora, antes de eso empezó un tremendo movimiento en el que si yo iba al ginecólogo con una infección micótica, pues el ginecólogo o la ginecóloga me miraba como, porque había una conexión supuesta entre la micosis y enfermedad de transmisión sexual. Pero de un momento a otro se empezó a cambiar. Y empezó a cambiar cuando en Colombia empezó a venderse clotrimazol en el 1%, ya vamos en el 2%. Vamos en el 2%. Y prácticamente en todos los barrios de Colombia empezó a aparecer clotrimazol. ¿Cómo ocurrió históricamente en la... bueno, revisemos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo se gestiona mi cuerpo? ¿Cómo se gestiona unos ciertos saberes? ¿Cómo se organiza desde ciertas acciones al punto que, pues en la conversación ficcionada que aparece en el comercial, pues mi tía, la ginecóloga, me dice, no te preocupes, eso es muy normal, usa esto y se acabó. Ahora, en ese elemento, en esa gestión histórica, cambió la noción de lo femenino, cambió la noción de cuerpo, pero se mantuvieron unos modos de dominación.
¿Saben? Hacer ese análisis, entender cómo funciona, dar cuenta de en qué consiste esa singularidad histórica, es justamente el problema de la genealogía. Y tiene su coherencia práctica en el cuidado, esto es bellísimo, en el cuidado puesto en someter la reflexión histórica a la prueba de las prácticas concretas, que no es otra cosa que la cuestión de la experimentación. Cerrando entonces hacer el análisis de un elemento histórico en el que unos discursos se utilizan como variables estratégicas para hacer que los sujetos actúen de cierta forma y producir unos modos de existencia. Dar cuenta de ese elemento implicaría la posibilidad de poner en juego experimentaciones vitales en las que hacemos posibles maneras distintas de existir. Pero para llegar hasta allá, habría que empezar por el principio. Y quisiera entonces cerrar así. Recuerden por favor que dije desde el principio que hay que partir de las propias luces. Hay unas luces que nos han sido fabricadas y tenemos la cabecita loca dando vueltas en el mismo circuito de captura del día de hoy, ¿no? El mismo agujero negro de Senante, el mismo circuito, y tenemos que negarnos a eso. Una de esas cuestiones es que el capitalismo contemporáneo insiste en diseñar todo el tiempo grandes movimientos afectivos de tristeza, de lo que Nietzsche llamaba las pasiones tristes, para luego entregarnos lo que supuestamente resolverá eso. Y entonces somos una sociedad completamente distraída, totalmente inmersa en el scroll, ¿no? La cocaína electrónica de la que hablan los gringos, porque estamos evadiendo esos esquemas tremendamente dolorosos y angustiantes que el mismo capitalismo construye. Ahora bien, pregunta, ¿cómo podemos construir afectos alegres, interacciones poderosas y potentes? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacer justamente de una investigación histórica. ¿Ven? Entender cómo pasa eso. Y desde ahí, averiguar cómo podríamos poner en juego experimentaciones vitales en las que ahora los modos de existencia no solamente se niegan a ser capturadas por esas máquinas de afecto triste, el miedo a la enfermedad, el miedo al contagio, el miedo a la muerte, el dolor, todo lo que viene ahorita, la astrología, entonces el eclipse, luego el yoga y luego... ¿Cómo negarse a eso para construir un nuevo modo de existencia? Y cómo en ese modo de existencia nuevo, lo que está pasando en Gaza termina siendo insostenible. ¿Ven? No nos aguantamos eso. Lo que está pasando en el país del Sagrado Corazón de Jesús respecto al inmigrante es insostenible y construimos posibilidades nuevas. ¿Bien? Eso no es tan simple, pero lo que Foucault les propone es que la única manera de hacer eso es llevando a cabo un trabajo crítico que nos permita entender por qué nuestros modos de existencia son estos y cómo podríamos hacerlos de otra manera. Muchas gracias por escuchar y escucho sus preguntas.